Bueno, entonces ya presentamos lo que es la ecuación del gas ideal. Vimos cómo es que se obtiene a partir de mediciones experimentales, en particular de la ley de Boyle. Entonces ahora sigue pues ver otro de los conceptos fundamentales de la termodinámica, que es el trabajo. En particular, aquí nos vamos a enfocar en el trabajo mecánico. O sea, hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Pues el trabajo que hace un campo gravitatorio, o el trabajo a partir en un sistema magnético o eléctrico. Entonces, aquí de momento nos vamos a quedar en la parte fácil y vamos a trabajar vamos a ver esta parte del trabajo mecánico. Bueno, primero que nada, ¿cómo se define el trabajo? El trabajo es algo bastante sencillo en física por su definición, y es simplemente la fuerza que es ejercida sobre un sistema y el desplazamiento que ésta provoca. Entonces, esta es la definición. Y digamos, en termodinámica, el trabajo mecánico pues va a verse como el cambio del estado de un sistema, ¿no? En particular, como el que siempre analizamos es un gas dentro de un pistón. Ok. Pero entonces sabemos que la fuerza aplicada sobre un área, bueno, eso nos da esa es la definición de la presión. Entonces, eh, vamos a definir lo que es la presión externa. Digamos, la presión externa es no la presión del gas en sí, no es la presión del gas que está aquí adentro, sino es la presión que está ejerciendo este pistón sobre el gas. Y como una convención que se ha tomado es que el trabajo que se haga sobre el sistema, es decir, si el ambiente hace trabajo sobre el sistema, esto se va a definir como una cantidad positiva. Y pues claro, lo inverso aplica también, que si el sistema hace un trabajo sobre el ambiente o sobre el exterior, esto va a ser una cantidad negativa. Entonces, de hecho, Una pregunta. sí. En ese caso, si el sistema hace trabajo sobre su entorno, ¿la presión ahora sería interna? No, 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 porque Seguiría siendo. siempre, sí sigue siendo la misma. De hecho, ahorita vamos a ver por qué explícitamente aquí puse presión externa. Eh, bueno, ahorita lo voy a mencionar. Ah, pero bueno, entonces esta es la definición, y si el sistema hace trabajo sobre el exterior, pues bueno, aquí también se sigue considerando la presión exterior, dado que pues tienes que actuar sobre esa presión, la presión que tiene el sistema. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? A menos de que tengan un comentario. Eh, bueno, ok. Entonces, pero si se fijan aquí nada más haciendo una sustitución simple de lo que tenemos, eh, definimos, bueno, el trabajo lo ponemos de esta manera, luego sabemos que la fuerza pues está relacionada con la presión, lo ponemos acá, y pues el área multiplicada por el desplazamiento, eso nos da un volumen. Entonces, ya si se fijan aquí, ya pudimos relacionar el trabajo con
con dos variables de estado, que son la presión y el volumen del sistema. Bueno, entonces aquí pongo la presión externa, o lo pongo acá afuera como para indicar que es la presión que está ejerciendo el pistón sobre sobre el gas. Entonces, si el sistema si el entorno está haciendo un trabajo sobre el sistema, es decir, como por ejemplo aquí lo que pasó fue que, este, que dada la presión, pues se comprimió el gas que estaba dentro, y así esto pues obviamente provoca un cambio de volumen. Es decir, esto nos indica la cantidad de trabajo que se hizo, la cantidad de trabajo que hizo el exterior sobre el gas. Y pues está directamente relacionado con el cambio de volumen. Ahora, en este caso, dado que el exterior comprimió el gas, pues el cambio de volumen es negativo. Entonces, según esta fórmula, pues el trabajo hecho por el exterior sobre el sistema, pues va a ser positivo. Entonces, uno puede eh, entender también el caso inverso, donde si algo pasara dentro de ese gas, tal que ejerciera una presión mayor a la presión externa, pues va a ser un trabajo sobre el exterior, como por ejemplo lo puede ser en un motor de combustión interna, donde ocurre una combustión dentro una reacción química dentro del cilindro. Entonces esto provoca un cambio en la presión interna, lo cual hace que pues empuja el pistón, es decir, cambia el volumen del gas, y dado que esto, digamos, cambia la reacción química que pasó adentro, cambió el volumen del gas, entonces se dice que nuestro gas o nuestro sistema hizo un trabajo sobre el exterior. Entonces, en este caso, pues fue un cambio de volumen positivo. Entonces, dada la ecuación, pues el trabajo es negativo. Pues esto nada más es como para que entiendan, para que sepan cómo, de dónde sale esta notación del signo, esta convención del signo, y además qué implica que ya sea que que el exterior o el ambiente haga trabajo sobre el sistema, o el caso inverso, ¿no? Donde el sistema hace trabajo sobre el exterior. Eh, bueno, nada más para completar el ejemplo. eh, si en este caso donde una combustión, donde una explosión dentro del cilindro hizo un trabajo sobre el exterior, a veces con este trabajo o es complicado, para no usar demasiado la palabra, es complicado relacionar de cómo es que el sistema está haciendo trabajo sobre el exterior. Bueno, pues nada más imagínense como en el caso de un carro precisamente, donde este cambio de volumen se puede usar pues para mover ciertas partes del auto, tales como las llantas, ¿no? Hay un mecanismo bastante elaborado de cómo transformar este desplazamiento lineal que ocurre dentro de un pistón, cómo transformar ese desplazamiento lineal en movimiento rotatorio, ¿no? De las ruedas de un auto. Pero en general a eso se refiere cuando el sistema, que sería el motor, hace trabajo sobre el exterior o sobre el ambiente. Ok. Bueno, como dado que pues yo asumo que todos ya vieron por lo menos un curso de termodinámica, vamos a repasar un poco lo que es esa idea tan compleja de lo que es del hecho de que existan estas diferenciales inexactas, que pudiera ser un tanto complicados, pero digamos, si lo analizamos paso a paso, vamos a darnos cuenta que tiene todo el sentido del mundo definir estas cantidades, dado que su incompatibilidad a primera instancia por ejemplo, con el cálculo, ¿no?
Bueno, entonces seguimos con, con lo la definición del trabajo. Am, y esto, de hecho, esto está relacionado con la pregunta que hacía, que es, ¿por qué solo ponemos la presión externa? Bueno, pues lo que pasa es que en general esta presión no permanece constante ni dentro del sistema, ni, bueno, en el exterior, dado que se asume que es un sistema mucho más grande, pues sí puede permanecer constante, pero la interna, la presión del sistema, esa sí puede cambiar. Y en general, lo que dado que no permanece constante a la hora de hacer trabajo, es decir, si uno va de un punto A a un punto B, pues a lo largo de ese tiempo donde se está realizando el trabajo, pues la presión no tiene por qué permanecer constante. Entonces ya no puede aplicar la función que está acá arriba, sino en vez de eso tenemos que usar esta relación de aquí abajo, donde si se fijan, ya usamos esta notación de la D del diferencial con una pequeña raya, que es lo que indica que estamos hablando de un diferencial inexacto. Ahora, a partir de esta ecuación, ¿cómo recuperamos el trabajo realmente que se hace? Bueno, pues tenemos que integrar, si vamos de un punto 1 a un punto 2 en el espacio de variables de estado, bueno, pues tenemos que hacer la integral y esto sí nos regresa el trabajo total. Pues para ilustrarlo nada más, la clase pasada vimos que, bueno, pues hay diferentes rutas. Esto es una cantidad, es una integral que depende de la trayectoria. Entonces podemos, por ejemplo, primero hacer un proceso isobárico donde se mantiene la presión constante y después hacemos un proceso isotérmico donde mantenemos la misma temperatura pero cambiamos la presión. Ahora podemos hacer un proceso donde las dos cantidades se varíen de manera simultánea, o si nos da la gana, pues podemos hacer una trayectoria ahí la que se nos ocurra. Entonces, dado que lo que ya les adelanté, pues sabemos que el trabajo total que tengamos que invertir o hacer para llevar un sistema de un punto 1 a un punto 2, pues va a requerir diferentes cantidades de trabajo. Y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos un gas, por ejemplo, el argón, es un gas ideal. Entonces, queremos llevarlo de un punto 1 a un punto 2. Y en particular, lo podemos llevar por una trayectoria como como la que se pone aquí. O también podemos podemos tomar otra ruta. Una ruta pues similar a esta pues podría ser de que primero, se fijan aquí las variables que estamos cambiando es la presión y el volumen, ya lo que estamos haciendo trabajo. Entonces aquí por ejemplo podemos mantener el volumen constante y primero y después mantener la presión constante y cambiar el volumen. Y acá es el caso inverso. La única diferencia entre entre estas dos trayectorias es qué hacemos primero. Si primero mantenemos constante el volumen o si primero mantenemos constante la presión. Esa es la única diferencia. Entonces, usando esta ecuación de acá de arriba, vamos a calcular el trabajo para cada una de estas trayectorias. Y aquí es donde viene la conexión entre lo que es la presión exterior y lo que es la presión interna. Que si estas dos cantidades no son iguales, entonces el trabajo no va a ser reversible. Bueno, entonces lo que comentaba era que eh, aquí vamos a enfocarnos solo en procesos reversibles, es decir, en los que podemos
bueno, para pegarnos a esto, en los que la presión del interior del sistema es igual siempre a la presión exterior. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues para poder lograr esto aquí, tenemos que hacer como siempre llevar el trabajo a lo largo en procesos muy, muy pequeños, tales que, digamos, aquí lo ponemos como una flecha continua, pero realmente lo que estamos haciendo es, nos movemos un diferencial de distancia en esa dirección, nos esperamos un rato a que se equilibre el sistema de nuevo, después avanzamos otro diferencial, nos esperamos a que se equilibre y así sucesivamente. Entonces es una trayectoria cuasi estática. Es decir, siempre en cada punto, a lo largo de todos los puntos de esa trayectoria, tanto de la roja como la azul, el sistema siempre va a estar en equilibrio. Es decir, no va a suceder de que, por ejemplo, si cambiamos el volumen de un jalón, pues el sistema claramente no va a estar en equilibrio, entonces va a haber pérdidas de, de, de energía de diferentes maneras. Si el cambio de presión fue muy súbito, esto puede incluso desencadenar reacciones químicas dentro del sistema. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que siempre avanzar de manera cuasi estática a lo largo de las trayectorias, ¿no? Para pasar de un punto 1 a un punto 2. Bueno, entonces tenemos la trayectoria A y la trayectoria B. Simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar esta integral. Entonces, si se fijan, la integral la podemos separar en dos términos. Esta es la integral de A. Pues el primer término es donde mantenemos la presión constante, es esta parte de acá abajo. ¿Sí se ve el cursor, verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, si se fijan aquí, la presión no cambia a lo largo de esta trayectoria. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es la primera integral? La presión por el cambio de volumen. Exacto. Y luego, pues en en la otra sección, cuando uno cuando uno cambia la presión, ¿cuánto da esta otra integral? Pero Pero Exacto, porque no hubo cambio de volumen, simplemente cambiamos la presión. Entonces esta se nos va. Y pues el trabajo total a lo largo de esta trayectoria es el cambio de volumen multiplicado por la presión 1. Ahora, en el caso de B, pues tenemos algo similar. La primera integral se nos va a cero, porque pues no hubo cambio de volumen. Y la segunda, pues es el mismo resultado, bueno, similar al de la otra, ¿no? Entonces, si se fijan, estas dos cantidades, las dos es el mismo cambio de volumen, pero cada una de ellas está multiplicada por un valor de la presión diferente. Entonces, claro, en los dos estos son valores mayores que cero, dado que el cambio de volumen fue negativo, porque se comprimió el gas. Sí, sí. Entonces, pero ahora toca comparar el trabajo hecho a lo largo de cada una de las trayectorias. ¿Alguien me puede decir cuál es la relación entre estos dos trabajos? El W es mayor que el trabajo por la trayectoria. Exacto. Digamos, irnos por el camino B toma más trabajo que si nos vamos por el camino A. Entonces esto nos dice ya de que hay ciertas trayectorias preferenciales en las cuales podemos minimizar la cantidad de trabajo que estamos haciendo. Entonces,
bueno, en particular, pues la cantidad de trabajo está relacionada con el área, ¿no? Con estas áreas. Entonces aquí claramente podemos ver que el área bajo la curva en la trayectoria B es, pues es más grande que en la trayectoria A. Y esto, pues, de nuevo, nos lleva a la conclusión de que el trabajo, pues, efectivamente depende de la trayectoria que vayamos a tomar. Y en particular eh, esto nos permite hablar de uno de los conceptos más relevantes dentro de las propiedades de los sistemas termodinámicos. Pero para ilustrarlo vamos a de nuevo tomar el mismo sistema, pero ahora si se fijan, lo que queremos hacer es llevar nuestro sistema del punto 1 al punto 1. Es decir, vamos a hacer algo sistema y vamos a regresar al mismo punto. Bueno, entonces, dado que lo que queremos hacer es calcular el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, es construir una trayectoria cerrada que pues, se nos ocurra, la que sea. En particular vamos a tomar la que ya conocemos, dado que ya hicimos el cálculo. Entonces queremos ir del punto 1 al punto 1. De nuevo, tenemos que, todo eso es el trabajo a lo largo de ese camino, pues es un trabajo, una trayectoria cuasi estática. Entonces el trabajo total simplemente va a ser la suma de B menos el trabajo de WA. Esto porque pues cambiamos la dirección de la trayectoria en lo que era en el caso anterior. Entonces, dado que B es mayor que A, digamos, el resultado aquí relevante es que el trabajo es diferente de cero, a pesar de que estamos dándole la vuelta estamos regresando al mismo punto donde iniciamos. Entonces, ¿alguien me dice cuál es la consecuencia de esto? Del hecho de que el trabajo en una trayectoria cerrada sea diferente de cero. De que hubo pérdida de energía. Sí, digamos, esa es como la implicación física, ¿no? de esto. Pero alguien me puede decir desde el punto de la termodinámica que, o sea, dentro del contexto de las variables de estado, como pueden ser la presión, el volumen, la temperatura, a ver, más fácil, la W, o sea, el trabajo, ¿es una variable de estado o no es una variable de estado? No, W no es una variable de estado. Exacto, no es una variable de estado porque, bueno, a ver, el que contestó, ¿por qué no es una variable de estado? Debería ser característico a cada punto bueno, en cada punto del diagrama PV, pero es distinto. Sí, exacto, es precisamente eso, porque no es una variable de estado dado que le importa la historia del sistema. Es decir, de que si nos paramos en un punto u otro del diagrama, de los diagramas, va a depender de cómo llegamos a ese punto. Entonces, el W no es una cantidad que nos permita caracterizar el estado termodinámico de nuestro sistema. Entonces, de ahí vienen muchas de las propiedades de cómo se estudian estos sistemas termodinámicos.